1946 por Virchow y las llamó neuroglía. De acuerdo a su origen, las clasificó en dos tipos, hasta en tres. Pero en esa época no se sabía mucho la función que tenían estas glías, y cada vez, a medida que pasa el tiempo y se van ampliando los estudios, se está viendo que tienen mucha importancia. Así hay enfermedades que son enfermedades producidas por problemas en el astrocito o por problemas en el oligodendrocito. Entonces, cada vez se está viendo de que no son simplemente de soporte del tejido nervioso, sino que sirven para reparar tejido, para proveer electrolitos, etcétera, etcétera. Intervienen en la barrera hematoencefálica, o sea, forman la mielina y son muy importantes. Entonces, tenemos que se clasifican en dos tipos, en la macroglía y la microglía. La macroglía son más grandecitas las células y son de origen ectodérmico, igual que el sistema nervioso. Y estas son las verdaderas, por eso se les llama las verdaderas células gliales. Y son de dos tipos, el astrocito y el oligodendrocito. En cambio, la microglía son más pequeñitas y no son de origen ecto, sino mesodérmico. Y el tercer tipo son las células ependimales, que son células epiteliales que tapizan, células del mesodermo que tapizan las cavidades ventriculares y la cavidad del epéndice. Entonces vamos a ver primero a los astrocitos, que son los más importantes y son más grandecitos. Es una interfaz obligatoria dentro del parénquima cerebral. Ya les he dicho que por donde vamos encontramos astrocitos. Hay dos tipos, el protoplásmico y el fibroso. El protoplásmico se encuentra más en la sustancia gris y en relación a los capilares. Tienen estrecha relación con las neuronas y su citoplasma es más claro. En cambio, el fibroso se encuentra más en la sustancia blanca, están compuestos de filamentos gliales y intervienen en la cicatrización. Aquí tenemos astrocitos con inmunofluorescencia. Y miren acá el astrocito, vean cómo tiene una gran cantidad de dendritas. Y miren acá, esta es una sinapsis, la célula presináptica y la célula postsináptica. Y al costado que está, el astrocito, está ahí pero pegadísimo, metiéndose a darle calcio, a darle potasio, a regular todo y a destruir los desechos de los neurotransmisores. O sea, los neurotransmisores que salieron de más, que no se utilizaron, los recogen. Les dan un soporte trófico, son proveedores de potasio, dan factores de crecimiento, producen factores de crecimiento. Las membranas externas de los astrocitos presentan un engrosamiento especializado en las zonas debajo de la pía madre y adyacentes a los vasos sanguíneos, a los capilares. Esto va a formar parte, acá intervienen los astrocitos en la barrera hematoencefálica, o sea que enzimas que controlan a la neurona, le dan potasio, ayudan a la cicatrización, destruyen las moléculas que no se van a utilizar, controlan la barrera hematoencefálica para que por los capilares no llegue cualquier cosa al sistema nervioso. Intervienen en la reparación, proliferan en inflamación por acúmulos de glucógeno y sufren fibrosis. Aumentan la proteína ácida fibrillar, que es una proteína especial. La astrocitosis y fibrosis puede ocurrir en la sustancia blanca, pero también, más en la sustancia blanca, pero también en la sustancia gris, y indican que tienen nexos comunes los dos tipos de astrocitos. En algunas enfermedades estos astrocitos se convierten en macrófagos. Por eso es un componente resistente a las enfermedades del sistema nervioso. Esto es lo que va a formar la barrera hematoencefálica. Los extremos finales proporcionan poca resistencia al movimiento de moléculas y bloquean el pasaje material al cerebro desde los vasos sanguíneos, ¿no? En vasos endoteliales. Se cree que los astrocitos son responsables de la regulación de los niveles de pH y de los balances iónicos locales. Regulan las actividades sinápticas eliminando, como le dije, los neurotransmisores que están de más.
Luego tenemos al oligodendrocito, que es este. El oligodendrocito es una célula que produce mielina, pero solamente produce mielina para las células del sistema nervioso central, o sea, para las células de la corteza, de la subcorteza y los nervios craneales. Estos oligodendrocitos tienen una capacidad lenta de mitosis y una capacidad regenerativa lenta. Y son muy susceptibles, muy vulnerables al daño y a degenerarse. Estos son los que fallan en la mielina central. Entonces, enfermedades como la esclerosis múltiple, hay variedades de esclerosis múltiples, el que falla ahí, uno de los que fallan ahí es el oligodendrocito, porque el mecanismo fisiopatológico es muy complejo, no es lo único, existen otras cosas más, pero uno de los componentes importantes en esto es el oligodendrocito, que no produce la mielina, destruye la mielina central. Aquí tenemos un axón cubierto de la mielina de un oligodendrocito y es la mielina central. Igualmente acá, la mielina central. Esta es la célula de Schwann, esta es la mielina periférica. Este es el sistema nervioso central y en los nervios periféricos, o sea, los nervios raquídeos, no tienen, como le dije, tienen la mielina, pero la mielina la forman otra célula, que es la célula de Schwann. Esta célula de Schwann sí tiene una capacidad de regeneración muy rápida. Es rica en microtúbulos y filamentos y responden vigorosamente a la mayor forma de injuria. Es por eso, estas células de Schwann son las que se malogran, se alteran, se dañan en la polineuropatía desmielinizante, aguda del Guillain-Barré. Y por eso es que se regeneran rápido y después de algunos meses puede volver a crecer la mielina. Eso no ocurre en enfermedades de la mielina del sistema nervioso central, en la que el que se tiene que regenerar es el oligodendrocito y que no se regenera rápido. Poseen propiedades reparadoras y empiezan a depositar nueva mielina, aproximadamente una semana después de que la fibra pierda su reina de mielina. ¿Ven? Bien rápido empiezan a regenerarse. Entonces acá están las diferencias entre el oligodendrocito y la célula de Schwann. El oligodendrocito produce mielina a nivel del sistema nervioso central. O sea, nervios craneales, sistema nervioso central. En cambio, la Schwann produce mielina en los nervios periféricos, en los nervios raquídeos. Pueden proliferar internodos de 1 a 30. En cambio, o sea, proliferan y forman varios nodos. En cambio, cada internodo de mielina es elaborado por una célula de Schwann. Acá son más seguiditas la célula de Schwann. Y en cambio el oligodendrocito agarra más nodos. Por eso cuando se daña es más difícil de reparar y agarra una extensión más larga de mielina. O sea, no repara una extensión más larga de mielina, por consiguiente no se recuperan con la rapidez ni la integridad. O sea, siempre queda. Estudios sobre la remielinización del sistema nervioso periférico y el sistema nervioso central han demostrado que a los 3 meses después de una desmielinización primaria, las fibras del sistema nervioso periférico están bien remielinizadas, mientras que las áreas afectadas en el sistema nervioso central muestran una proliferación relativamente poca de nueva mielina. Acá están los tipos de glía, acá está el oligodendrocito, que está en el sistema nervioso central, acá en la célula de Schwann en el nervio periférico, y esto está el astrocito en la barrera hematoencefálica. Luego viene la microglia. La microglia era la más pequeñita y venía del mesodermo, no es del ectodermo. Las microglias vienen de los macrófagos que se encuentran fuera del sistema nervioso central. Se activan y son reclutados después de una infección, una lesión o una enfermedad. Intervienen en la fagocitosis. Estos son los que barren con toda la basura. Y la respuesta inflamatoria. Fagocita elementos del desecho del sistema nervioso central. Pueden funcionar como células accesorias del sistema inmune. Producen citoquinas proinflamatorias con efecto conocido sobre la célula T. Se considera que la
Gloria es la célula presentadora de antígenos y se activa, por ejemplo, en enfermedades como la esclerosis múltiple y en la demencia por SIDA. Por último, dentro de las células gliales tenemos a las células ependimales, que son estas en verde, que son las que tapizan en los ventrículos cerebrales, contribuyen en pequeña cantidad a formar el líquido cefalorraquídeo y además también se encuentran en el canal central de la médula, en el canal del epéndimo de la médula. Luego pasamos a la sinapsis. La sinapsis, vean ustedes acá una neurona, fíjense ustedes la cantidad de botones, estos son los botones sinápticos que están haciendo sinapsis con una neurona, con el cuerpo, con las dendritas, con el que son acá no. Miren cómo es. La cantidad de conexiones. El sistema nervioso, la información se transmite como potencial de acción o impulso nervioso. Pasan por una red de neuronas. Las funciones sinápticas de las neuronas son dejar pasar el impulso o bloquear el impulso, cambiar un impulso en único y convertirlo en repetitivo, o también en la sinapsis se integran como impulsos de otras neuronas, impulsos más complejos en las neuronas sucesivas. Por ejemplo, en el ejemplo anterior, miren en esta neurona cuántas sinapsis recibe. Entonces ahí en esto va a determinar el tipo de respuesta, porque hay sinapsis que son bloqueadoras o que son inhibidoras o que son excitadoras, ¿no? Las sinapsis están formadas por dos caras y una hendidura. Una cara es la cara presináptica, que es el axón. Este es el axón y esta es la célula presináptica. Este es el botón, acá están los neurotransmisores y las mitocondrias. Este es el pie estos son los astrocitos, miren cómo están acá los astrocitos, guardando, chequeando a la sinapsis. Y esta es la célula postsináptica, o sea la siguiente, esta es la célula 1 y esta es la neurona, la célula 2. Y esto se llama hendidura sináptica. Entonces tenemos el terminal del axón de la primera neurona, que es la presináptica, la hendidura sináptica, que mide 200 a 300 angstrom, y la célula postsináptica, que es esta, que es la dendrita o el soma de la segunda neurona. Esa es la sinapsis, la unión de dos neuronas con su hendidura en el medio. Las sinapsis pueden ser de dos tipos. Pueden ser químicas, como las que hemos visto, que eliminan neurotransmisores, que son las más numerosas, o pueden ser eléctricas, que son menos numerosas. La mayoría, las sinapsis químicas son la mayoría. La primera neurona va a secretar una sustancia química que se llama neurotransmisor y actúa sobre o un péptido, ¿no? Y actúa sobre la proteína del receptor de la segunda neurona. Va a actuar sobre la segunda neurona, sobre la proteína del receptor. ¿Para qué? Para excitarla, inhibirla o modificar su sensibilidad. Existen más de 40 neurotransmisores, o sea, más de 40 sustancias que eliminan. Por grupos tenemos las de molécula pequeña, que son las aminas, que son como el GABA, por ejemplo, o el glutamato y otros, ¿no? Y otro tipo de sinapsis son las sinapsis eléctricas. Las sinapsis eléctricas significa que el impulso no va a salir por sustancias químicas. O sea, el impulso eléctrico viene y de frente de una célula depolariza la otra. Son por los canales, o sea, de un canal pasa al otro canal directo. Son canales directos que transmiten impulsos eléctricos de una célula a la siguiente. Son pequeñas estructuras tubulares, porque son proteínas, y se les llama uniones celulares laxas. Permiten el paso de iones desde el interior de una célula a la siguiente. Transmiten el potencial de acción de una fibra muscular lisa a la siguiente, por ejemplo en las vísceras. Esto se ve así, en las vísceras y en la célula del miocardio. El miocardio también así es conducción. No hay sinapsis. No hay sinapsis químicas, sino eléctricas. Entonces eso permite que el impulso pase más rápido, la velocidad es mayor. ¿Cuáles son las terminales presinápticas? Esto de acá.
Son pequeños abultamientos redondos u ovales, se les conoce también como masas o botones terminales, o pies terminales o protuberancias sinápticas. ¿Qué contienen? Contienen vesículas con neurotransmisores que empacan, transportan y liberan a los neurotransmisores, y contienen además mitocondrias, que son las que proveen energía para todo este proceso, para la salida del campo. El neurotransmisor liberado, ¿qué es lo que va a hacer? Va a atravesar la hendidura sináptica y va a llegar a la membrana acá de la célula postsináptica. ¿La va a excitar? ¿La va a inhibir? ¿O la va a inhibir? Pero ¿cómo es que se liberan estos neurotransmisores? El neurotransmisor viene acá y gran número de canales de calcio con barrera de, como viene por aquí, por la membrana del axón, viene el impulso, el potencial de acción. Este potencial de acción, ¿qué es lo que va a hacer? El potencial de acción va a abrir los canales de calcio. Yo les dije que el calcio era bien importante para liberar los neurotransmisores. Entonces, lo primero que hace es, el potencial de acción llega acá, al final del axón, y va a abrir esos canales voltaje dependientes del calcio, y el calcio que estaba afuera va a entra. Y al entrar, las vesículas de neurotransmisores por aquí que estaban acumulándose, empacándose, pegándose, se pegan a la membrana y se abren y salen. Eso se llama la exocitosis, cuando se pega la membrana y se abre, se rompe y sale al espacio de la hendidura sináptica. Cuanto más neurotransmisores hay, más canales de calcio, más calcio se abre, más calcio entra. El mecanismo: al penetrar el calcio en la terminal presináptica, se unen a la membrana postsináptica en los sitios de liberación, ¿no? Las vesículas con el transmisor se unen a la membrana, o sea, estas vesículas se unen a la membrana, se abren y salen, se rompen. Eso se llama la exocitosis. Ahora, ¿cuál es el mecanismo de acción del transmisor sobre la neurona postsináptica? O sea, ¿qué cosa hace el transmisor sobre la neurona postsináptica? Esto que ha sido liberado. La membrana postsináptica, ya hemos dicho que tiene unas proteínas, en su membrana tiene proteínas del receptor. O sea, tiene unos receptores que son proteínas. Pero también tienen esas rayitas que son componentes de fijación, que llaman, que sobresalen de la membrana y se unen al transmisor. O sea, sale el transmisor y aquí jalan a los transmisores y los pegan. El componente ionósfero, o sea, como lo pegan acá, se va a abrir uno de los canales de iones y va a depolarizar. Estos se van a pegar y van a entrar acá a los receptores. Se abre el canal de iones, que es en forma directa, o cuando es en forma directa, se abre el canal de sodio. O cuando es indirecto es porque penetra en el citoplasma y va a actuar por medio del segundo mensajero, va a activarse, ¿no? Entonces, en conclusión, los neurotransmisores llegan acá, al final el calcio hace que se peguen, que se abran, que salgan al exterior. Cuando salen, estos elementos de fijación van a atraer a esos neurotransmisores. Al atraer a esos neurotransmisores van a entrar en los receptores de los neurotransmisores. Cuando entran en los receptores de los neurotransmisores suceden dos cosas: o se abren canales o activan a los segundos mensajeros que están dentro de la célula. Los canales iónicos actúan de forma muy rápida, en fracción de un milisegundo, y hay dos tipos: los catiónicos y los aniónicos. Los catiónicos van a atraer al sodio, van a hacer que pase el sodio, y los aniónicos van a hacer que pasen cargas negativas, como son los cloros, y bloquean a los demás. O sea, los canales catiónicos van a permitir el paso del sodio y los aniónicos la del cloro. Aquí tenemos la estructura de un canal iónico, que son proteínas, y por aquí pasan los cationes o los aniones. O sea, el cloro o el sodio, igual acá. Este es cuando está abierto, permite pasar, y después se cierra para que ya no pase más
ion. Esta es la estructura general. Este es un cambio que no es en un solo pedacito como este, ¿ve? Sino es en todo a lo largo del canal. Y esto es el otro mecanismo, que son tres mecanismos. O porque tienen un punto que se pegan acá, o porque todo el canal se pega, o porque hay una proteína o como una bolita que tapa acá al final del canal. Esas son partículas que se mueven y tapan el canal. O sea, son los tres tipos de canales que hay. El otro tipo de transmisión de la señal era por medio de segundos mensajeros. Tienen una acción más prolongada, se demoran más en actuar. Ejemplo, en procesos de la memoria. Y el segundo mensajero más común es la proteína G. La sustancia transmisora activa desde la proteína del receptor MP de la membrana postsináptica, ¿no? O sea, la sustancia transmisora, el neurotransmisor, activa a la proteína del receptor de la membrana postsináptica. Al activar al receptor, activa la proteína G. La proteína G tiene tres elementos, el alfa, beta y gamma. Con el impulso nervioso se separa la fracción alfa y queda libre en el citoplasma. Esta fracción alfa, ¿qué va a hacer? Va a abrir iones, canales de iones específicos, o sea, después de un rato abre los iones, activa al AMP o al GMP cíclico, controla los cambios metabólicos en la neurona y produce cambios a largo plazo en la neurona, activando enzimas celulares y la transcripción de un gen. Es importante modificación de respuestas de vías neuronales. O sea, esto es más largo. Acá está el receptor, tiene un polo, y esta es la proteína G. Este es el otro receptor del transmisor. Aquí es cuando el canal, este es cuando, como les he dicho, los receptores en la membrana pueden ser receptores de canales, que son más rápidos, entra por aquí. En cambio aquí, esto es por el receptor de la proteína G, que es más lento. ¿Qué es lo que hace? Se pega acá al receptor, este receptor va a activar a la proteína G, se va a separar la fracción alfa de la proteína G, se van a producir una serie de reacciones acá en el citoplasma y van a abrir, finalmente abren un canal y se depolariza, se sale. Acá es la de la proteína G, que vemos. Acá está el receptor. Viene el receptor, que es el neurotransmisor, se pega a la proteína G. La proteína G, al receptor, perdón, el receptor activado activa la proteína G, se separa el factor alfa de los otros dos de la proteína G, y este va a producir estos cambios. Abre canales, la adenilciclasa, todas estas reacciones químicas que van a consumir ATP y al final regresa otra vez esto a su sitio, así, y el excedente de neurotransmisor se elimina. Esto es más lento y es el proceso más lento, como cambios como la memoria, almacenamiento de memoria. Entonces, los tipos de receptores pueden ser los mecanismos moleculares de los tipos de los receptores de la membrana postsináptica pueden ser excitadores, o sea, pueden ser excitadores o inhibidores. ¿Cuándo son excitadores? Cuando aumentan la carga positiva y cuando abren canales de sodio, entonces. ¿Y cuándo son inhibidores? Cuando aumentan la carga negativa y abren canales de cloro, o sea, entra cloro. ¿Cuántos tipos de transmisores sinápticos tenemos? Existen más de 50 sustancias químicas que se comportan como transmisores sinápticos, y hay dos grupos de transmisores: los de molécula pequeña y de acción rápida, y los de molécula grande y de acción lenta. Los de molécula pequeña y acción son los más frecuentes. El tipo transmiten transmisión de señales al cerebro y motoras a los músculos. Intervienen en la transmisión de señales al cerebro y señales motoras a los músculos.
Las transmisiones de molécula grande y acción lentas tienen efectos más prolongados y son los neuropéptidos, son las hormonas, son hormonas y neuropéptidos. Los transmisores de molécula pequeña son el grupo 1 a 2, 3 y 4. El grupo 1 es la acetilcolina, es el bien conocido. El grupo 2 son las aminas, dentro de ellas la norepinefrina, dopamina, serotonina y histamina. El grupo 3 son los aminoácidos, el GABA, glicina, glutamato y aspartato. El grupo 4 es el óxido nítrico. El GABA es inhibidor y el glutamato y aspartato son excitadores. Los transmisores de molécula grande tenemos los neuropéptidos, como por ejemplo las hormonas liberadas por el hipotálamo, la hormona liberadora de la tirotrofina, de la hormona luteinizante, de la somatostatina. Tenemos los péptidos hormonales como el ACTH, la prolactina, la hormona estimulante de los melanocitos, la vasopresina, la tirotropina, la hormona de crecimiento. También hay péptidos que actúan sobre el intestino y el encéfalo. Tenemos la encefalina, la sustancia P, la insulina, la neurotensina y el péptido intestinal vasopresor. También tenemos que proceden de otros tejidos como la angiotensina 2, la bradicilina, los péptidos del sueño y la calcitonina. Vean, todas estas sustancias son transmisores de molécula grande. ¿Qué pasa con las vesículas de los neurotransmisores, de las sustancias transmisoras? Las vesículas que contienen a moléculas pequeñas se recuperan. ¿Por qué? Como se reciclan constantemente, después de fusionarse a la membrana se liberan y se adhieren a la membrana. Lo que sobra se adhiere nuevamente a la membrana presináptica y forman una nueva vesícula. Ejemplo, la acetilcolina. Se sintetiza la acetilcolina por acetilcoenzima A más la colina. Se almacenan en vesículas, se liberan la acetilcolina en la hendidura sináptica. El exceso de acetilcolina que queda ahí en la hendidura sináptica, la que no se utilizó por acción de la acetilcolina esterasa, se convierte nuevamente en acetilcoenzima A más colina. Estas se reciclan, otra vez se pegan a la membrana presináptica, se incorporan dentro de la membrana y van a formar otra vesícula de neurotransmisor. Aquí, por ejemplo, vemos que este es el nuevo, estos son los que se han reciclado y se van juntando y van formando nuevas vesículas. Cuando van a ser liberados se van acercando por acción del calcio a la membrana, se pegan, se adhieren. Acá está el calcio que entró y el calcio entra y ¿qué hace? Rompe la vesícula y produce la exocitosis. Salió todo esto. Varios se consumen y los que quedan se forma otra vesícula acá y va llenándose de acá se han metido más neurotransmisores que han sobrado, o sea, acetilcolina, colina acá se ingresa colina y va a formar nuevamente acetilcolina. Cada clase de neurona, o sea, cada tipo de neurona libera un solo tipo de neurotransmisor, de molécula pequeña, pero pueden liberar uno o más neuropéptidos. Después de ser liberados en la sinapsis, los neuropéptidos, o sea, los de la molécula grande, se destruyen, esas no se reciclan. Acuérdense, los neuropéptidos o los de molécula grande, perdón, no se reciclan. Se difunden en los tejidos y se destruyen en minutos a horas por acción de las enzimas tisulares. En cambio, las moléculas pequeñas, en segundos, por difusión, pueden ser recicladas por transporte retrógrado activo, regresan a la terminación sináptica y se reutilizan, escapan a un porcentaje de neurotransmisor. En cambio, estos no, estos se destruyen, los de molécula grande.
no se recibe. ¿Cuáles son los fenómenos eléctricos de la excitación neuronal? Primero hay un potencial de reposo del soma neuronal que habíamos visto, después viene el potencial postsináptico excitador, el umbral de excitación. Si este potencial postsináptico excitador alcanza el umbral de excitación, va a generar un potencial de acción, si no, no. ¿Cómo es el potencial de acción del soma? La diferencia de concentraciones de iones igual a través de la membrana del soma neuronal origina el potencial de reposo de la membrana del soma, o sea, es lo mismo, y su distribución uniforme dentro del soma neuronal. Esto lo comanda el potasio, porque el potasio es el que está más adentro. Entonces el soma tiene pocos canales de sodio con barrera dependiente de voltaje. La acción tiene 7 veces más potenciales postsinápticos excitatorios. El umbral de excitación es de menos 45, acá el umbral de excitación es más pequeño. Al parecer, cuando se produce el potencial excitador, o sea, en la segunda neurona, se desplaza tanto, va a salir por acá, pero también hay una parte que regresa. En cambio, y eso es, como es excitador, se van a abrir en esta segunda neurona, porque es la primera, en la postsináptica se abren los canales de sodio, cuando es excitador, y entra el sodio a la segunda neurona. En cambio, cuando el potencial es inhibidor, ¿qué es lo que se abren? Los canales de cloro, y sube a menos 70, y es inhibidor, bloquea. Entonces, la inhibición presináptica es la descarga de sinapsis inhibitorias en fibras nerviosas presinápticas antes que se descarguen en la neurona postsináptica. O sea, esta inhibición en la sinapsis puede ser presináptica o postsináptica. ¿Qué significa que sea presináptica? Que la inhibición se va a producir en la neurona presináptica. Eso es lo que está tratando de decir. La sustancia transmisora inhibidora es el GABA. Este GABA sale a la hendidura y va a abrir canales de, como es inhibitoria, va a abrir canales de cloro que penetra. Este cloro va a anular el efecto excitador del sodio cuando llega a un potencial de acción y disminuye los potenciales de acción y reduce la excitación de la neurona postsináptica. Por ejemplo, muchas vías sensoriales, cuando se transmite un impulso, las fibras adyacentes se anulan y se reduce la difusión colateral de los impulsos. O sea, cuando se está transmitiendo una señal sensitiva, en las fibras que están al costado, los van a anular para que salga, para que solamente pase la fibra, que digamos, el estímulo excitador. Y las otras no. Entonces, aquí en este dibujito tenemos bien explicadito cómo es la inhibición presináptica. Esta es la célula presináptica y esta es la esta es la inhibición presináptica, esta es la célula presináptica, postsináptica, y esta es la presináptica. Entonces, esta